Os invitamos a acompañarnos en un viaje en el tiempo Vita Girasole, de la mano de los miembros de la Junta Directiva de Solvaes España y quien les habla, su presidenta y fundadora, Lucy Carlosama Carlosama. Os llevaremos por las regiones de la hermosa Toscana para disfrutar de la belleza del arte renacentista florentino en Italia. Y a través de los ojos, manos, pasos del extraordinario visionario y polímata adelantado a su tiempo, Leonardo da Vinci, quien fue uno de los más grandes maestros del Renacimiento, famoso como pintor, escultor, arquitecto, escenógrafo, urbanista, geologista, botánico, ingeniero y científico. Un viaje en el tiempo, Leo Vita Girasole, senza mirada onírica recóndita de lo furtivo. Comienzo este relato con mi propia historia, la de una niña de 7 años que acababa de pasar por una operación de uno de sus ojos y que estuvo casi un año con sus ojos vendados y con cuidados entre la inquietud de la niñez y el no poder ver lo que sucedía a su alrededor. Vivíamos en una casa colonial que tenía un zaguán muy amplio y un salón al exterior impregnado de naturaleza, de inmensos árboles brutales. Y así como ya sabéis, durante el otoño caían sus hojas por esa falta de los rayos del sol que pasa en otoño, pues al caer la tarde y con el vaivén del viento se escuchaban el baile de las hojas. Una noche, durante la madrugada, se escucharon pasos. Y se escuchaban esos pasos junto al crujir de las hojas secas, como si pisaban aquellas hojas. Gracias a ese don innato de percepción extrasensorial que he tenido desde muy niña, sentí en ese momento, sentí que caminaban 2 seres, que no era uno, porque se escuchaban los pasos. Uno era como muy alto porque se sentía, en el momento que caminaba, se sentía que era una persona robusta. Y junto a él había una mujer porque caminaba de otra manera, se escuchaba. Y se sentía que llevaba un vestido que lo arrastraba y a veces se escuchaba muchísimo más. Lo sentía en sus pasos por el crujir de las hojas caídas. De pronto sentía que entraban a mi habitación y sentía como que me miraban, como que sus ojos elevaban una energía que tocaban mi ser. Y esta experiencia me sucedió durante varias madrugadas, lo cual me daba un poco de nervios porque el no saber qué era lo que sucedía y era de madrugada, sentía que había algo estaba allá adentro. En una de esas noches traté de llamar a la enfermera que me atendía o que me cuidaba, que estaba al cuarto de al lado, y ella me comentó que también había escuchado unos pasos, pero que no se atrevía a salir por temor. Otra noche escuché una voz profunda que me hablaba en otro idioma, por lo que no le entendía lo que me decía. Y a la mañana siguiente, la señora que me cuidaba, ella se acerca y ve cerca de mi cama un trozo de madera. Dice, ¿y cómo tienes esta madera? ¿Quién te trajo la madera? Así que me pregunta de esta manera y yo digo, bueno, alguien que vino anoche, llegó allí y verdaderamente me la dejó. Ella, completamente asombrada, lo único que pude contarle que era lo que yo sentía en la noche cuando sucedían con estas hojas que caminaban y luego entraban a mi habitación, que esto pasaba todas las madrugadas. En mis comunicaciones con estos seres, ellos me decían que yo tenía una misión, que tenía que hacer una misión, que volvería a ver y que tenía que tomar en cuenta la pintura y el arte, que me ayudaría a sanar con los colores y el fuego, y el cual era necesario que aplicara algunas técnicas que me iban a enseñar, que la íbamos a aplicar.
así técnicas con madera y la preparación diluida de pigmentos. Por supuesto, al ponerme bien. En ese momento, cuando le entendí lo que me estaba diciendo, ya no hablaba en aquella lengua, sino que lo comprendía yo en mi mente, lo que me decía. Con el pasar de los meses, ya habiendo destapado mis ojos mi médico y ya veía un poco mejor, este ser continuaba apareciéndose junto a una mujer que al entrar ella me miraba y muchas veces sentía temor porque su presencia, esa presencia de ella y su vestido me producía esa inquietud, no sé, sentía quizás algo de temor. Y yo le pedí a la enfermera que se quedara conmigo en la noche porque ella tenía que ver lo que pasaba y ella siempre me atendía y luego iba a su habitación. Y quería que fuese testigo de lo que sucedía por las noches, pero ella no quería, le daba temor, me decía que no estaba preparada, sin embargo ella escuchaba los pasos cada noche y era comentario en la familia. Entonces decía, no, esas son las hojas que van y vienen. Y digo, no, es que caminan y se siente cuando hacen la pisada en la hoja como cruje. Bueno, con el transcurso de los años comencé a interesarme por la pintura y a trabajar con plumilla y sepia, con el fuego. Y así fui canalizando todo lo que me habían dicho y el fuego fue canalizador realmente, porque realizaba unos retablos con la madera. Comencé a pedirle a mi familia para obtener pinceles, acrílicos, óleos, paletas, gubias para tallar madera y creaba hasta instrumentos de música de forma autodidacta. Así que cuando niña pasaba diariamente muchas veces por un pequeño bosque para llegar a la escuela porque me gustaba caminar y observar la naturaleza y ir jugando como todos los niños y niñas que nos íbamos en grupo. Pero veía la naturaleza y estaba en ese entorno tan bonito y me acercaba a los pájaros, a veces los pájaros se ponían en los hombros nuestros y había muchas semillitas, le dábamos semillas de lo que a ellos les gustaba. Era como una planta que se encontraba por allí en el camino y se le daba a los pajaritos. Y eso me hizo tener como más contacto con la naturaleza, porque lo hacía a diario. Eso me ayudaba a reconocer el espíritu vivo de aquellos seres que a veces no vemos, con esos ojos que si no ponemos un poquito más allá, realmente no lo sentimos. Así que era como ir más allá del espectro de la naturaleza, como las piedras, los árboles y las flores, que todo tiene una completa vibración diferente a los seres humanos. Yo era una niña muy observadora, me acercaba a los árboles, colocaba mis manos en el tronco y me preguntaba por qué y cómo viajaban en la temporalidad y de qué manera, si ellos ya no existen, y si no tienen cuerpo físico, ¿cómo hacían ellos esto? Yo tenía que aprender cómo podía yo verlos, cómo podía yo entender en mi mente lo que me hablaban y cómo sentía la presencia de ellos. Todo eso lo quería saber porque quería también hacerlo yo. Y yo podía viajar también de esa manera. Y entonces era fácil o era difícil. Bueno, todas las preguntas que me hacían no habían respuestas al momento. Comencé a hacer retablos con la imagen de la Mona Lisa, o la Gioconda, como se le llama, la Mona Lisa o la Gioconda, que encantaban a todas las personas. Me encargaban para hacerlos y colocarlos en instituciones, escuelas, colegios, en los ministerios, en casas de empeños, colegios de abogados, de ingenieros, en casas de familia, en las casas de nuestras maestras. Bueno, en diversos sitios estaban todos mis retablos. Todo el mundo tenía que ver con esos retablos. Todo el mundo quería, yo quiero, yo quiero. Y tenía que hacerlos poco a poco porque tenía mucho trabajo. Así que descubro que la pintura es el arte del renacimiento impregnado de la naturaleza. Eso lo descubrí en ese momento. En una ocasión, uno de mis tíos, regresando de su viaje a Roma, me trajo revistas, postales y un cuadro de la Mona Lisa. Me lo entregó
y me mostró las imágenes que allí estaban, haciéndome saber que esa era la que yo colocaba en el retrato, que era la Mona Lisa, esa que yo hacía en los retablos, y que todo ese material tenía una historia. Entonces, al tomar yo, claro, la revista, estaba escrita en italiano, del artista Leonardo da Vinci, estaba ahí la fotografía de él, y estaba la Mona Lisa. Él era el creador de la Mona Lisa. Para mí fue un sueño realizado, ver su foto, poner cara al ser que me visitaba y que se me aparecía. Era conocer la verdadera historia de Leonardo da Vinci. Así que en las tardes colocaba las postales, las revistas y el libro para jugar. Jugaba con ellos, los colocaba al lado de los árboles, tratando de buscar en mi curiosidad de niña, porque así somos cuando somos niños, inquietos, para intentar encontrar respuestas a lo que me sucedía, porque yo quería saber qué pasaba. Y si él vivía tan lejos, en ese momento para mí era muy lejos, ¿cómo hacía para viajar? Así que a los 9 años me invitaron a una inauguración de un centro comercial, a mí, a mi familia, y el Ministerio de Educación realizó un certamen de exposición creativa de artes plásticas para que los niños y las niñas participaran con sus creaciones artísticas a través de ese poder que tenemos creativo de la intravisión dérmica, desde el talento de cada niño y de cada niña. Así que yo participé creando una pintura y la presenté junto a mi retablo. Esta pintura me hizo merecedora del primer lugar. El premio consistía en un viaje a Japón y una beca de estudios. Este fue uno de los mensajes que me había dejado Leonardo en una de sus apariciones. Mi mente despierta, intuitiva y creativa me llevó así a idear unas técnicas artísticas que hoy en día tengo ya registrado con el nombre de Sistema de Técnicas Arte Harmonic Creative Design. Realmente todo esto es solo una parte de la historia que me une al imaginario creador polímata Leonardo di Piero da Vinci. La perspectiva geométrica creativa del resplandor matemático de la luz y el color toma sentido y llega a sorprender el espíritu, porque todo fluye y te conmueve. Es como hacer una conexión y haber estado en otra época, otro instante, otro cuerpo. El hilo conductor del diseño estructural creativo está todo conectado, todo está allí, en el mismo lugar, como esperando tu llegada inmóvil en ese entramado del benécere y la belleza, esperando crear la pincelada que da color a lo intangible. Así lo he sentido siempre. Así que esta historia ha sido mi historia. Ahora vamos a contar la historia de Leonardo. Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en el municipio de Vinci, que se encuentra ubicado en la región de la Toscana, que queda a 40 minutos de Firenze. La casa natal de Leonardo se encuentra en Anchiano, una sencilla casa de campo solo a 3 kilómetros del pueblo de Vinci. Así que os invito en un viaje en el tiempo, Vita Girasole, que así fue como lo realizamos nosotras. Leonardo da vida a todo lo que tocan sus manos, a través de sus pinceles, de todo lo que son instrumentos. Fue Da Vinci un pintor, escultor, ingeniero, arquitecto, físico, biólogo, naturalista, modisto. Fue poeta, inventor de juegos de salón, de utensilios de la cocina. Fue geólogo, cartógrafo, astrónomo, geómetra, autor de tratados de óptica, que es increíble, diseñador de jardines, urbanista, decorador de interiores,
músico, científico y humanista y muchísimas cosas más. Así que él dejó encriptado misterios en sus obras, en la escritura especular, esa escritura no revelada, la realizaba de derecha a izquierda, pudiendo leerse su escritura a través de un espejo. Qué interesante. Leonardo dejó escrito en sus cuadernos de notas diversas frases, consejos, reflexiones, experimentos y esa cantidad de dibujos craquelados de la esencia álmica que los hacía él diariamente. Cito: mira la luz y admira su belleza. Cierra los ojos y observa lo que has visto antes. Ya no está. Lo que verás después no existe todavía. Fin de la cita, Leonardo da Vinci. Es verdad, mira la luz, admira la belleza, cierra tus ojos y obsérvalo. Y al cerrarlo, lo que has visto, al abrirlo ya no estará, porque aún no existe. La existencia de lo intangible. Así que hablemos del Renacimiento, el Renacimiento cultural, histórico, temático, que ocurrió en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Florencia fue la pionera. Allí nació el gran movimiento que impulsó el cambio entre la Edad Media y el modernismo. Se llevó a cabo las transformaciones en las artes, ciencias naturales y también en las humanistas, porque era interesante el cambio. Fue la época de las palabras y de las artes del Renacimiento, donde renace la vida y la reflexión de la importancia del ser humano, sus valores, las reivindicaciones de algunas ejecuciones y actos de las culturas griegas y romanas. El cambio era necesario, así como en las ciencias, en las artes, en las políticas y en la filosofía. El historiador, pintor, arquitecto, coleccionista e investigador Giorgio Vasari fue quien instauró la palabra, esa palabra que hoy en día la conocemos como Renacimiento, porque se utilizó no como el renacer, sino va mucho más allá de aquello, ¿no? El humanismo, renacer, la mirada, la empatía, para romper con las tradiciones artísticas medievales que para la época incitaban a la hostilidad. Así que Leonardo, también en su formación en este campo, era algo limitada, pero de ahí el importante papel desempeñado por la persona que influyó de manera más decisiva sobre los aspectos teóricos desarrollados en su día por él. Se trataba de Luca Pacioli, a quien conoció él en Milán en 1496. Era un franciscano conventual, natural de Borgo, San Sepolcro, dedicado al estudio y a la enseñanza de las ciencias de las cantidades, las matemáticas, humanista, y entre ambos se estableció una sólida amistad. El erudito fraile le ayudó a mejorar sus conocimientos en el campo de la aritmética y de la geometría o la geometría, en las disciplinas en las que aquel nunca llegó a alcanzar un alto nivel. Pero Pacioli había publicado 2 años antes un influyente y precursor trabajo titulado Somma di aritmetica, geometría, proporzioni y proporcionalità, en el que se abordaba, entre otras cuestiones, la contabilidad de doble partida. El pintor florentino tuvo en su poder un ejemplar de esta obra, ya que figuraba en el listado de sus libros. Se consiguió allí, y además en el Codex II, una copia de pasajes de la misma. Así que para él fue muy importante. El humanismo del Renacimiento elevó la presencia del ser humano entre los conocimientos de la simbología, la geometría, las artes, en un compendio entre naturaleza, ciencia y filosofía. Leonardo da Vinci fue un gran observador de la naturaleza, defensor de la libertad de expresión y del respeto humanista.
las carencias de su época, le motivó a estudiar tratados, ¿sabes? Se vuelve uno curioso cuando hay carencias, pero eso es importante, porque así estudió el tratados antiguos, que realmente tenía un talento formidable y era un genio autodidacta. Así que experimentar con las proporciones geométricas y el paralelepípedo aplicadas al cuerpo humano. Quiere decir que todo este paralelepípedo geométrico le ayudó a hacer un estudio profundo entre la naturaleza y la ciencia. Organizó la proporción áurea del hombre de Vitruvio, puesto que él sentía que al descubrir cómo se relacionaba el cuerpo humano y también en descubrir qué le afectaba en el medio que lo rodeaba, él descubre que podía ayudar y aplicar bases para que en los ciclos de la vida y del cuerpo humano se pudiesen aplicar estas perspectivas de iluminación entre la mente y la materia, basados en los principios de empatía lumínica general entre el ser humano y el compendio del entorno, que le llevaría a organizar empáticamente la adhesión al tiempo, la dimensión, la naturaleza y el universo de forma armónica. Esto quiere decir que el ser humano debería estar en armonía con el entorno, pero que habían unos ciclos que se elevaban con otra frecuencia y otras fuerzas y realizaban en el cuerpo humano un cambio transitorio, pero que a veces no era ni positivo ni negativo, sino que era en algunos muy negativo, en otros positivo, en otros regular. O sea, entonces él sentía que tenía que tener una empatía con el entorno, querer, saber, entender, estudiar qué te rodea. Así que llevándolo a él a indagar la perfección interna de la composición del organismo humano, llegó a mejorar a través del estudio de las proporciones aplicadas desde las ciencias y la naturaleza. Estas que eran ideales para que el cuerpo humano aplicase entre sí esas geometrías y las sincronías matemáticas se pudieran unir y se viese plasmado en sus pinturas una armonía entre el fondo, la luz y en el poder de la mente, para que las personas a través de la óptica pudieran obtener esos vicios de luz, iluminación y pudiesen tener un equilibrio. Era una manera de hacer ver y dejar también allí en el esfumato, que fue una de las técnicas que él utilizó, entre lo oscuro y lo claro, hacer de esto un ejercicio que iba a ir en sincronía para la misma mente y aplicada también al cuerpo. Así que en su hacer diario, en sus pinturas, siempre él utilizaba los números, las medidas, porque eran necesarias. Era algo imperante, tomar las medidas en los cuerpos y en todo lo que se haga, en todo lo que se realiza. Así que os dejo una de sus frases. El placer más noble es el júbilo de comprender. Fin de la cita. Leonardo da Vinci. Sí, hay que comprender todo lo que está dentro y fuera del cuerpo para ayudar a la empatía y a la armonía. Es necesario aprenderlo. Cuando tú sabes de las matemáticas aplicadas junto con los colores y a eso le ubicamos una cantidad de naturaleza, ese compendio puede hacer un cambio de frecuencias en tu campo tanto áurico o lumínico. Aquí vamos en este viaje, ahora vamos hacia el Museo Leonardiano, ubicado en Vinci, en Florencia. Está dedicado al excepcional polímata florentino Leonardo da Vinci. Cuenta con 2 sedes, ubicadas en el Palacete Uccelli y en el Castello del Conte Guidi. Es una de las colecciones más grandes y originales dedicadas a Leonardo da Vinci y más en general a la historia del Renacimiento, con más de 60 maquetas de máquinas presentadas con precisas referencias a los bocetos y anotaciones manuscritas del artista,
rodeado por animaciones digitales y aplicaciones interactivas. En el año de 1919 nació la idea de dedicar un museo a Leonardo da Vinci en su ciudad natal. Durante las celebraciones por el cuarto centenario de su muerte, cuando el Castello del Conti Guidi fue donado al Ayuntamiento de Vinci, este hecho, que se puede apreciar en una placa cuando uno entra al museo, cuando uno entra allí al Castello, ve la placa conmemorativa del municipio de Vinci, que fue colocada el 25 de abril del 2017 en la entrada, como les dije, al castillo. Comune di Vinci. Nel maggio del 1919, in occasione delle celebrazioni per il quarto centenario della morte di Leonardo da Vinci, il nobiluomo conte Giulio de Dainelli da Bagnano Giamassetti, assecondando un vivo desiderio degli abitanti del paese che dette i natali al genio immortale, donava il castello dei Conti Guidi al comune di Vinci allo scopo di istituire il Museo Leonardiano. Il Consiglio Comunale, nel gennaio del 1924, esprimendo profonda gratitudine, accettava il dono all'unanimità. L'amministrazione comunale rinnova oggi, nel momento in cui il castello viene restituito all'antico splendore, il proprio tributo di ringraziamenti a Giulio Massetti, precursore dei tempi attuali, lungimiranti benefattore, vinciano illustre. Vinci 25 aprile 2017. Y que se traduce de la siguiente manera. En mayo de 1919, en ocasión de la celebración por el cuarto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci, el conde nobile Giulio de Danieli da Bagnano Giamassetti, siguiendo un deseo vivo de los habitantes del pueblo que dio nacimiento al genio inmortal, donaba el castillo de Conti Guidi al municipio de Vinci, a fines de establecer el Museo Leonardiano. Así que el Consejo Municipal, en enero de 1924, expresando profunda gratitud, aceptó el regalo por unanimidad. La administración municipal renueva hoy, en el momento en que el castillo vuelve restituido al antiguo esplendor. El propio tributo de agradecimiento a Giulio Massetti, precursor de los tiempos actuales, benefactor con visión de futuro, ilustri vinciano. Pero fue solo después de la restauración del edificio y gracias a una donación de IBM de modelos reconstruidos a partir de los dibujos de Leonardo, que este museo abrió sus puertas al público el 15 de abril de 1953. En ese momento el Museo Vinciano ocupaba solo 4 salas del castillo, compartiendo los espacios con la Biblioteca Leonardiana, y fue a partir de 1986 que tras una importante restauración asumió definitivamente el título de Museo Leonardiano. La última gran remodelación se llevó a cabo entre 2008 y 2010. Esta permitió la eliminación de las barreras arquitectónicas dentro del castillo del Conti Guidi y la ampliación del espacio expositivo y la reapertura al público de la terraza panorámica en la parte superior de la torre. Así que en el primer piso del Palacete Uccelli encontramos secciones dedicadas a la maquinaria de construcción, tecnología textil y relojes mecánicos, otras de las pasiones de Leonardo por los modelos de instrumentos de medición. Al entrar a la sala principal se encuentra en el techo su visionario, ese ornitóptero que él diseñó. Es un diseño con el mecanismo
esa visión que tenía él, ¿no? El mecanismo que debía ser propulsado por un tripulante que se introducía en un armazón y accionaba con sus brazos dos extensiones laterales a modo de alas, de un modo similar al uso de remos en un barco. El emblema de Leonardo da Vinci en todos los museos es verdaderamente, y es lo que hemos visto, el ornitóptero, y lo vemos en todos los museos. La primera sala documenta las reelaboraciones que había hecho Leonardo, basados en los proyectos de Brunelleschi para la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia. El recorrido continúa dentro del castillo del Conte Guide, donde se exhiben otros 60 modelos de máquinas de Leonardo. En las salas de la planta baja hay varios modelos de máquinas, desde militares a las de vuelo, pasando por instrumentos de uso científico. En el primer piso, entre los modelos de máquinas de transporte aéreo, acuático y terrestre, está incluido el carro autopropulsador de Leonardo y la grúa construida para la terminación de la cúspide de la cúpula de la Santa María del Fiori en Florencia. Leonardo, vamos a recordarle, y como lo hacemos hoy, Leonardo di Ser Piero da Vinci. Fue el genio universal del Renacimiento italiano. Recordar que nació en Vinci ese 15 de abril de 1452 y que desencarnó en Amboise el 2 de mayo de 1519. Por el otoño de 1516, a sus 64 años, aceptó la invitación del rey de Francia, Francisco I, y así él cruzó los Alpes en mula junto a sus discípulos y él se lleva 3 de sus obras maestras. Así que esa era parte de su equipaje: la Mona Lisa, la Virgen y el Niño con Santa Ana y San Juan Bautista. ¿Y ahí por qué se llevó estos cuadros? Seguro en toda esta vida que él llevó y en ese resplandor y el descubrir la realidad y la verdad, era muy importante porque tienen sus secretos. Así también se llevó como sus cuadernos, los bocetos, los dibujos y todos esos descubrimientos manuscritos y los códices que actualmente están en diversos sitios, entre privados y museos. Así hablamos un poco del rey Francisco I de Francia, quien fue restaurador de las letras, fue rey caballero y rey guerrero. Admiraba a Leonardo, su arte, la inconmensurable polimatía. Le invitó a vivir para que creara él en su propia libertad, sin presiones de ningún tipo, y en el castillo del Château du Clos-Lucé. En ese castillo, el Château du Clos-Lucé, realmente Leonardo vivió sus últimos días tranquilo, creando, ideando. Leonardo desencarna el 2 de mayo de 1519 en Amboise, en su habitación del Château du Clos-Lucé en Francia. Sus inventos actualmente se han reproducido y se exponen en los jardines como huella patrimonial humanista. Su tumba se encuentra en la capilla de Saint Hubert, Amboise, Francia, y este puente entre España, Italia, el mundo, este puente que hacemos hoy, es un proyecto muy bonito, cultural, histórico, artístico, cribando Leo Vita Girasole en este viaje de Azor Báez hacia ese viaje humanista. Y quiero contaros que al estar allí, observamos el cielo, vamos a la parte superior del castillo, observamos el cielo y están allí deslumbrantes las estrellas, los recuerdos, las artes, las imágenes, la luz del resplandor, esas 3 ventanas, el paralelismo geométrico que nos sorprende. Pero qué sorpresa
cuando miramos ese cielo. Se encuentra el pasado, el presente y se unen en el viaje Vita Girasole del tiempo y la naturaleza al subir esta plataforma del castillo. Nos sorprendemos porque vemos una luz increíble que sale desde el campanario y es como el mensaje que nos daba Leonardo, porque este encuentro con Leonardo ya era algo que había recibido en escritura automática y era una tarea pendiente por hacer. Así que la tarea encomendada, eso nos decía que fue cumplida. Ahora vendrá la continuidad de la esencia difuminada en los cuadernos y en los cuadros de la existencia convergente, inconmensurable, de prosa, armónica, global. Ese cielo impregnado de esas tres puertas y esas luces que veréis o que estás viendo, es increíble. Es muy lindo porque te da una respuesta. Así que el precursor de la luz del humanismo renacentista, también en su libertad y en sus derechos humanos, son parte importante. El arte del Benessere, la vida digna y los colores del Renacimiento que confluyen en una evolución de la sincronía evolutiva. Las estrellas ganaron los pasos progenéricos de quienes crearon el camino. Los girasoles siguen la luz despertando la esencia del espíritu. Y así como cita esta frase: oh investigadores de cosas, no presumáis de conocer las cosas que la propia naturaleza manifiesta de manera ordinaria, sino alegraros de conocer el fin de aquellas cosas que son ideadas en vuestras mentes. París, Bibliothèque de l'Institut Français, Codes G, F 47R, Leonardo da Vinci. El precursor de la luz del humanismo renacentista, libertad y de derechos humanos. Quien habló, Lucy Carlosama, presidenta y fundadora de Azurbaes. Un abrazo fraterno a todas y a todos.